En 1882, pocos años después de que Darwin completase su gran obra, Nietzsche escribió: «Dios ha muerto. Dios sigue muerto». Los efectos de esta ideología se manifiestan claramente en la sociedad actual en la que vivimos. Mucha gente ya no cree en Dios y mucho menos en la Biblia. El libro de los libros ha perdido su autoridad. No obstante, existe todavía un grupo obstinado de disidentes que sigue creyendo en las Escrituras. Es más, afirma que éstas no contradicen el verdadero conocimiento científico, más bien lo respaldan. Pues bien, hoy tenemos con nosotros a dos inconformistas muy especiales, quienes nos hablarán sobre algunos aspectos del Génesis y de la teoría de la evolución. No os lo perdáis. Es un problema fundamental. El primer organismo, se llama simple, que Darwin pensaba que era simplemente pues una pequeña gota de protoplasma simple, pues se ve que realmente la complejidad es la de una galaxia. Y no hay nada que podamos... no hay evidencia en la teoría de la evolución que pueda explicar cómo estas cositas se están dando vueltas, yendo a bibliotecas, sacando, desenrollando, copiando. Correcto. Eso tenemos experiencia que las máquinas no se hacen solas. Esos nacen de ingenio, ¿no? De que hay una inteligencia detrás para poder hacer estas máquinas. Es que es una gran inteligencia. Exactamente. Alejandro, ¿cuáles crees que son los problemas fundamentales de la teoría de la evolución? ¿Cuáles son los problemas fundamentales de la teoría de la evolución? Hablando de la teoría de evolución biológica. El primero fundamental es el origen de la vida, que es un problema tan intratable que los evolucionistas lo tratan de desplazar como que no es parte de la teoría de la evolución, que es un tema de la biogénesis, que es un problema sorprendente que confiamos que en el futuro se solucione, aunque tenemos ahora muchas pistas. Esto es por lo menos lo que se piensa, digamos, en los círculos científicos. Es un problema fundamental, como porque el primer organismo, se llama simple, que Darwin pensaba que era simplemente pues una pequeña gota de protoplasma simple, pues se ve que realmente la complejidad es la de una galaxia. Realmente, y él mismo lo dice, ¿no? Él mismo, hay citas, como él dice, que él espera que en el futuro... Correcto, pues se siguen esperando. Digamos, que se encuentre... Y por eso se trata de apartar. Digamos que es una cosa de... Luego ya lo haré esto, ¿no? ¿Vale? Pero lo que pasa es que sin un origen de la vida, la evolución es un cadáver que tiene un puñal clavado en el corazón. Por mucho que intentes, ¿sabes? No hay manera de poder resucitar esto. Ese es el fundamental. Y luego el de cómo se genera y cuál es el mecanismo. ¿Cuál es el motor que mueve esta transición de lo simple a lo complejo? ¿Sí? Y entonces, por medio de mutaciones. Es correcto. Pues se habla de la selección natural, la presión, ¿no? ¿Correcto? Sí. Ahora, la selección natural selecciona a partir de lo que ya existe. Exacto. O sea, la selección natural lo que hace es eliminar información y hacer que no se reproduzca. Selección natural significa que hay una parte de la población que se reproduce de manera más eficiente, más rápida, y entonces... Sí, es como las bacterias, ¿no? Para sobrevivir, los atacan, ¿no? Y se desprenden de información para poder sobrevivir. Es lo que... ¿no?
Las mutaciones, ¿no? Lo que también se ha visto que lo que se dice que el mecanismo es, digamos, las mutaciones aleatorias, ¿no? Sí. A veces hacen crecer. Lo que se ve, lo que se puede comprobar es que cuando hay una mutación, cuando hay un fallo en un sistema de información, cuando tienes un fallo, lo que realmente es que la información se corrompe y parte de la información, pues, digamos, del organismo, hay una parte que ya no funciona tan bien. Lo que puede, en alguna ocasión, eso puede representar una ventaja. Hay bacterias que, por ejemplo, no tienen un transporte en la célula, algo falla en un mecanismo de transporte del exterior al interior de la célula, y eso puede ofrecer una ventaja, ya que los antibióticos no entran tan bien. Es una bacteria que en condiciones normales es más débil que las otras, ¿no? Pero que en presencia de antibióticos esa desventaja pues le hace que pueda sobrevivir mejor, ¿no? Parece ser que también, por lo que he escuchado, ¿vale? He leído en una conferencia me lo explicó un científico, que incluso por el entorno, esta selección natural o estos... Más que selección natural, son sensores internos que ya tenemos en nuestro interior. Exactamente. Se abren o se cierran. Sí, sí. ¿No? Y hay cambios, y después, si vuelves al otro entorno anterior, esos sensores se cierran. Sí. Pero eso no es un cambio mutacional de niveles o de más complejidad. Lo que está visto es que los propios organismos tienen integrada ya la información, digamos, los mecanismos para poderse adaptar al entorno. Yo le pedía el ejemplo de que si un organismo es un avión, se encuentra con que se va a estrellar con una montaña, ¿no? ¿Vale? La montaña no hace que suba el avión, sino que son los controles internos de pilotaje del avión lo que hacen, digamos, tomar otro rumbo. Lo que hace esa adaptación es que todavía se maravilla uno más que no solamente estos organismos son capaces de poder sobrevivir en ese entorno, no, sino que además si hay cambios, como cuando se producen estos cambios, pueden reprogramarse. Y esto es un campo de investigación que va a más, ¿no? Se habla de la epigenética y cómo la expresión y cómo, digamos, la propia célula puede reprogramarse en función de estímulos del ambiente. Hay unos vídeos que tratan de reproducir mínimamente lo que está ocurriendo, la complejidad tremenda y terrible que está ocurriendo dentro de nuestras células, ¿no? Y no hay nada que podamos... No hay evidencia en la teoría de la evolución que pueda explicar cómo estas cositas se están dando vueltas, yendo a bibliotecas, sacando, desenrollando, copiando constantemente. Es que en eso, máquinas, utilizan máquinas. Totalmente. Utilizan máquinas, y porque es una máquina, tiene distintas piezas que están perfectamente encajadas y que todas, digamos, diseñadas para realizar un trabajo específico. Y además, no hay una máquina, sino que es un sistema de máquinas totalmente integrado. Y no solamente eso. Eso tenemos experiencia que las máquinas no se hacen solas. Esos nacen de ingenio, ¿no? Que hay una inteligencia detrás para poder hacer estas máquinas. Es que es una gran inteligencia. Exactamente. y no se acaba, y no nos la acabaremos, ¿no? Y luego hay otra cuestión que es la existencia de un lenguaje en las células. Sí. O sea, esto también es un problema intratable. Y una comunicación. Correcto, buena comunicación, mensaje, información almacenada, todo esto requiere un lenguaje. Entonces, lenguaje, información, comunicación, esas tres cosas, exactamente, eso está relacionado con inteligencia. O sea, un proceso, la física y la química no es capaz de generar es que es una cosa que no... Como problema fundamental de la teoría de la evolución, quizás este es el más... Es que creo que con los años esto se ha ido haciendo más grande. Sí, porque ahora la biología ya se entiende como que está más cercano casi a las ciencias de la información que a la química. Digamos, un poco lo que se está viendo en biología, realmente. La química y la física es un soporte material, como lo es en un ordenador el soporte material, digamos, son el silicio, los superconductores, digamos, lo que son las partes del metal, ¿no? Eso sería, digamos, la parte química, la física que entendemos, ¿no? Cómo se producen esas interacciones, pero realmente lo que está la chicha
de lo que es un sistema biológico, lo que hace a un sistema vivo es este software, ¿no? Esos sistemas de información con diferentes lenguajes. Y pueden intentar minimizar eso todo lo que quieran, pero eso creo que es una de la complejidad de la inteligencia que contiene eso, claro, y que nos ha durado cuántos miles y miles de años, ¿no? Y vale, tiene sus pequeños problemas con el tiempo. Es que eso es otro de los problemas de la evolución también. Que es que es otro problema, claro, que es que está empeorando. Que es que empeora. Es que como todo sistema de información, el tiempo no le sienta bien. Al revés, hay errores de copia que se van acumulando. Exacto. Y esto fue, bueno, es un término que desarrolló un científico creacionista con muy buenas credenciales también en el mundo académico de la biología, y que habla de la entropía genética, que es observable cómo de padres a hijos vamos acumulando cargas de errores, ¿no? Errores, mutaciones, como cuando tú en el ordenador dices, si ya no me va, tengo que reinstalar el Windows o lo que sea, ¿no? Es como la erosión de los continentes, correcto, ¿no? Tendría que... el polvo lunar, ¿no? Que hay poquitos... Es la ley de la segunda ley de termodinámica, que es... Sí. Que es que todo se va degenerando, ¿vale? Tú necesitas de máquinas y sistemas y mecanismos que tiene la célula, esos sistemas de corrección de errores. Lo cual, también, si no sabemos cómo se genera tanta complejidad por medios de la teoría de la evolución, también nos avala, por así decirlo, ver que en poco tiempo las cosas se van degenerando y si hubieran sido millones de años tendríamos que estar, extinguidos absolutamente. Bueno, a ese paso vamos, y la cuestión es, un creacionista dice, yo creo porque lo que veo está conforme con mi modelo. O sea, yo veo que las cosas se degeneran. Digo, claro, es que hubo un creador y ahora las cosas las puso, las cosas en marcha, y ahora, si lo que dice la Biblia, de que el hombre es pecador, ¿no? Y se desconectó de la vida, la muerte empezó a hacer sus estragos en el hombre. Eso lo dice la Biblia. Sin embargo, un evolucionista dice, a pesar de lo que veo, algún día encontraré la manera. Entonces, ¿qué posición requiere más fe? Y la idea de que estamos mejorándonos y se está perfeccionando la cosa y vamos... En contra incluso de registros científicos... De la segunda ley de la termodinámica, de registros de que se puede hablar de que antes las personas eran más inteligentes, ¿no? ¿Cierto? ¿Vale? Sí. Nos vamos acumulando cada vez más enfermedades genéticas, se van acumulando y va siendo prevalentes. Cierto que la ciencia ayuda a prolongar la vida, está claro, ¿no? Pero se puede medir, son cosas que se pueden medir. El aumento de mutaciones en los organismos, ¿no? De generación en generación, y eso habla, mutaciones que son nocivas, ¿vale? Nocivas, y eso habla en contra de... Claro, pero ellos tienen que meter millones de años. Millones de años y mutaciones buenos que salen de vez en cuando. Con millones de años, y siempre van añadiendo más millones de años con la fe de que las cosas los millones van a de años mejorar. son como en la novela esta de Peter Pan, ¿no? Los polvos mágicos, ¿no? del hada, ¿no? ¿Sabes? Que yo tengo un problema y le pongo este ingrediente. No, es que son millones de años, ¿no? Millones de años hace lo imposible, lo hace real, ¿no? O sea, es un poco el Dios realmente, ¿no? ¿Sabes? Lo que tú no eres capaz de reproducir en un laboratorio, lo que tú eres incapaz de verlo, ¿no? Pero de alguna manera esos eones de tiempo fueron capaces de hacerlo. Y algunas de las pruebas que se han visto en una de las últimas décadas, ¿no? Yo me acuerdo cuando fueron a la Luna, ¿no? Creo que fue la primera vez, ¿no? Cuando se posaron allí en la Luna. Tenían esas patas súper largas, y la explicación que dieron por qué tenían que ser tan largas, porque pensaban que iban a haber metros de polvo lunar en la superficie. Vale. Por causa de todo lo que caía, ¿no? Y millones de años, pues por lo tanto tenían que estar allí, y se encontraron que eran unos centímetros, ¿no? Un par de centímetros o tres. Claro, otro problema de la evolución, cuando te encuentras con indicios de que ni la Tierra ni el universo no es tan antiguo, ¿vale? O tienes esos tienes las mutaciones nocivas que tendríamos que quedado extinguido, la erosión de los planetas. ¿Qué tal? Explícanos lo de la materia esta del T-Rex y los huesos y
y todos estos de la materia orgánica, todavía las células rojas, Correcto. ¿no? de Mary Schweitzer y más, que todavía allí se desvanecen millones de años, ¿no? ¿No? Hombre, claro, esto es otra cuestión. Cuando uno se encuentra estas evidencias de que quizá la Tierra no es tan antigua, o que los dinosaurios no se extinguieron tampoco, ni que han estado los huesos tantos millones de años, claro, esos son también otras flechas al corazón, al aseteado ya corazón, ¿verdad? Del evolucionismo. Dices, es que ahora también te quito el tiempo, ¿verdad? No existe tampoco este ingrediente mágico, ¿no? Sí. No pudo haber tiempo. ¿Y cómo te lo explicas? Pues ahí están. No saben, dices, bueno, ¿cómo es posible que haya todavía tejido blanco y que haya todavía ADN, que haya todavía proteínas, hemoglobina, ¿verdad? Que vayan ahí haciendo... que se estire, que el colágeno todavía está lo suficientemente entero, que incluso todavía pero de huesos que ellos dicen que han estado de millones y millones, de millones y cuando millones cuando se sabe, porque se puede determinar, ¿no?, cuánto tiempo tarda en descomponerse el colágeno, cuánto tiempo tarda en descomponerse cualquier otra proteína, células rojas, las ADN, etcétera. Entonces, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Hombre, ¿esto realmente prueba que este hueso no es tan viejo? No, porque eso es un axioma que no pueden, digamos, no pueden abandonar. Porque sin tiempo... Fe, correcto. es su creencia. Entonces, ¿qué es que la fe? Dice, de alguna manera ha tenido que ser, no sé cómo, ya lo descubrí. Pero ya lo han repetido en el laboratorio durante muchas veces en muchas cosas. ¿Quién se mueve por fe? Digamos, ¿quién tiene los resultados experimentales, digamos, apoyándoles, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuál es posición? Claro, ¿no? lo que nosotros decimos es que nosotros creemos lo que dice la Biblia en base a unos datos que vemos que cuadran, y esa es nuestra fe. Sí, digamos, pero ellos ven su fe que se desintegra, pero ellos se están basando en confianza ciega, ¿no? Algo así. Podríamos decir... en unos datos que ellos no comprenden, claro, cómo no cuadran. Podríamos, ¿no? Vamos a decirlo así. Podríamos decirlo así. La cuestión es, examina los datos, ¿verdad? No, examínalo todo, ¿no? Tienen lo bueno, que es lo que un creacionista te diría. O sea, no, al revés, encantadísimos de la libertad de expresión y la libertad de discusión y de escuchar a cualquiera, y que pues eso es lo que eso es lo que rogaríamos, ¿no? Lo que rogaríamos, sin embargo, cuando dices, no, es que ustedes son unos... y no, ni siquiera nos pueden... No les escuchen. No les escuchen. Nos echan de los foros. ¿Por qué? Porque si tú estás convencido de la verdad, pues sí, enséñamelo. Ciencia verdadera. ¿No? Ciencia verdadera. No ciencia no observada, basado en espero que encuentre. Podríamos decir esto, sí, podrías decir esto, que yo me baso en lo que yo sé de la química, es que para hacer algo, porque yo he hecho síntesis química, pues yo tengo que utilizar toda mi inteligencia, ¿no?, para tener un ambiente totalmente controlado, ¿sí? Para poder hacer una reacción. O sea, que a un químico le diga, no, si las cosas se hacen solas, es que no tiene ningún sentido. Y podríamos hablar de muchas cosas más, de la tabla geológica y cosas así que ellos dicen que reflejan millones de años. Otra de estas donde se puede explicar esa tabla geológica de otra manera, porque la tabla geológica no existe en ningún lugar en el mundo, en un solo sitio. Son cosas que saben los expertos, que es una cosa que es admitida, pero que el público en general, cuando le enseñan la columna, pues, se queda pies juntillas lo que le ponen, se queda pies juntillas los diagramas que les ponen, luego que se les pone para ilustrar. De alguna manera, quizá no sea totalmente fiel a la verdad, pero ilustra, ¿verdad? Ilustra el concepto, ¿no? Y nos explica lo que tú acabas de decir, que realmente esta nítida progresión de capas geológicas, ¿no? Pues no existe en ninguna parte, es una invención, ¿no? Es una invención que digamos, esta limpia progresión de organismos, ¿no? a lo largo de la columna, tiene muchísimos fallos, digamos, muchísimas excepciones, ¿no? Tienes cosas que mezclas de organismos que
que no deberían existir, o organismos más recientes en capas antiguas, que dicen, no, es que ha habido, resulta cuando interesa, ¿no? Pues sí que hay una cosa cataclísmica de que pone una capa o hay una cosa más que moderna está extinguida, abajo. una cosa extinguida por aquí abajo, como un pez, Exacto. que después lo encuentran vivo en un mar de Japón. Entonces es un ¿no? fósil viviente, o sea, es un fósil viviente. Es un fósil o sea, viviente, sí. Digamos que cualquier cosa que tú te encuentres, ¿no? Siempre vas a encontrar la manera, ¿vale? De decir no, pero tal. Y entonces es una lucha continua realmente, ¿sabes? Veríamos, ¿no? De argumentar, ¿no? De tu modelo. Y esto es, cuando tú tienes tantos problemas con tu modelo, que tienes que todo el rato estar haciendo apaños, ¿sí? Y retocarlo y tener... Que ya es una casuística, porque que tienes que estar explicando continuamente tantas excepciones, pues tienes que cambiar de modelo, que es lo que pasa en las revoluciones científicas, ¿no? Sí. Que cuando te encuentras con tantas excepciones, pues ya cambia modelo porque tu modelo no sirve para explicar los datos. Y lo que sí que se sabe es que muchos científicos están abandonando su modelo, ¿no? Pero eso no se sabe, eso no se dice, ¿no? Sí que hay muchos que están reconsiderando todo el sistema, pero eso tampoco se habla. Y muchos que por la evidencia van a la fe. Van a la fe. Sí, filósofos, sí. ¿No? ¿Verdad? La fe cristiana de la Biblia. Que cuando examinan, ¿no? Cuando examinan Thomas Nagel, ¿no? ¿Verdad? Que creo que fue que examinaba la evolución, digamos, la biología, y llegó, bueno, no que se hiciera cristiano, pero llegó por lo menos al teísmo, ¿no? Al teísmo. Al teísmo. Dices, a ver, las evidencias... sin ser él siendo filósofo, pero dice, a ver, esto no tiene ningún soporte que pueda haberse generado de manera natural, ¿cierto? Así es.